Bienvenido o bienvenida, esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Hoy quiero tratar el tema de intérpretes y compiladores. ¿Cuál es la diferencia? Algunas de las diferencias básicas entre lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Pero antes de empezar quiero tratar un poquito temas un poco más domésticos del podcast. En primer lugar, cosas que me habéis dicho. La luz. No se ve bien, la luz es mala, soy consciente, no me gusta y a ver si puedo poner el remedio, poner alguna luz de esas redondas o alguna historia de esas, a ver si consigo que se vea mejor. Estaré intentando solucionarlo. Segundo tema, me habéis dicho que, un compañero mío, un amigo mío, me ha dicho que proyecte la voz, que de hecho es productor y me ha recordado eso, ¿no? Claro, tiene razón, porque me he dado cuenta que en los primeros vídeos hablo mucho como para mí, claro, pensar que yo estoy aquí hablando solo. Estoy aquí trabajando y hablo solo, entonces claro, no hablo fuerte, hablo como para mí y cuando me quiero dar cuenta estoy susurrando y no se oye bien, ¿vale? Entonces voy a proyectar la voz. Esto de proyectar la voz es una técnica que se usa para grabar voces cuando los cantantes y eso. Y como toco un poquillo la guitarra, pues yo no canto bien, soy un desastre. Pero alguna vez me ha tocado hacer algún corito o alguna cosa y me han enseñado a proyectar la voz, que no es lo mismo que gritar. No me sale especialmente bien, porque repito, no soy cantante para nada, pero a ver si teniéndolo en mente consigo que la voz suene un poco mejor en el audio del podcast en general. Por cierto, hablando de música y de voces y de grabaciones y eso, el último día comenté en el último episodio que estaba grabando un disco para los niños y quería explicar cómo está yendo la cosa. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando nos vamos a dormir, cuando le pongo a los niños a dormir, les leo un cuento o les explico un cuento y luego apago las luces, lo pongo todo a oscuras y ya les pongo para dormir y me pongo a cantar canciones de dormir, ¿no? Para los niños y lo hago con la guitarra así muy flojito, les canto para que se duerman, ¿no? Y les gusta y a veces cantan conmigo y está muy bien y me piden las canciones que más les gustan y está muy bien, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no grabo estas canciones? Pues que lo tengan de recuerdo cuando sean mayores, ¿no? Y bueno, empecé, pues la idea no era más que coger y hacer lo mismo que hago yo por la noche, grabar, cantar y grabar y ya está, y dejarlo así. Pero claro, ya sabéis cómo van estas cosas. Te pones a hacer algo y lo quieres hacer bien o como mínimo lo mejor que sepas. Entonces, claro, no lo estoy haciendo así, estoy haciéndolo con una grabación todo lo buena que yo llego con el equipo que tengo. Entonces estoy haciendo baterías, estoy haciendo varias guitarras, bajo, estoy poniendo coros, bueno, me lo estoy currando hasta donde yo llego, ¿eh? El resultado es el que es y ya os digo que no canto bien. Entonces me ha recordado esto de proyectar la voz porque me lo recuerdo antes de empezar a grabar, de intentar proyectar y no gritar, intentar que la voz haga con potencia, con aire, tiene que salir con aire. Vale, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, la verdad es que se lo pongo, yo quiero que lo tengan de recuerdos, les he estado grabando algunas y se las pongo y la verdad es que no le hacen mucho caso. Los niños la verdad es que lo que quieren es que se las cante por la noche con la guitarra, es lo que les hace gracia.
Pero yo creo que cuando sean más mayores, lo mismo les hace ilusión tener el recuerdo. Y aparte, es una especie de broma cruel que les estoy haciendo, porque claro, a medida que yo me haga viejito y me haga mayor, yo les voy a ir recordando. ¿Acordaos del disco que os hice cuando erais pequeñitos? El día que me muera os vais a poner muy tristes y vais a poner las canciones y vais a llorar mucho. Y esa será como mi broma final, porque al final, evidentemente, el día que muera, pues de tanto repetírselo, pues algún día cogerán, se pondrán el disco y se acordarán y dirán, mira lo que cabrón el tío, pues ahora me está poniendo todo triste, porque me hace recordar las canciones que... que nos cantaba de pequeños. Y es una broma cruel, es una bomba temporal que les estoy poniendo. Será mi última broma desde la tumba. Bueno, bromas aparte, son cositas que hago también por continuar un poco fresco con la música y no dejarlo, ¿no? Los discos que he ido grabando últimamente han sido siempre sin voz, porque nunca he tenido la necesidad y como no canto bien, pues hacía música más bien instrumental, que me gustaba, que he ido componiendo. Y claro, esto me ha obligado a ponerme las pilas a nivel de voz. Y estoy intentando aprender a hacer coros y me está gustando mucho, me lo estoy pasando bien. Lástima que no cante bien, pero divertido es, estoy contento. Vale, hoy quería tocar el tema de los lenguajes interpretados respecto a los lenguajes compilados. Esto es algo que me explicaron hace mucho tiempo, supongo que en la carrera o en algún sitio, no lo sé, y que, bueno, creo que vale la pena mencionarlo para tener en cuenta lo que estamos haciendo. A veces perdemos el punto de vista de el origen de las cosas y de las bases, ¿no? Y a veces una pequeña cantidad de información nos puede ayudar a entender mejor lo que estamos haciendo, y eso nos puede ayudar en el día a día. Yo no creo que esto os lo vayan a preguntar en ninguna entrevista, porque la verdad es que no aporta demasiado. Que sepas esto, pues bueno, que tengas tu curiosidad pero nada más, yo no lo preguntaría, pero vaya, a lo mejor a alguien se le ocurre preguntarlo, ¿no? Los lenguajes interpretados, lo que ocurre es que existe un actor que es el intérprete, que interpreta línea por línea el código que tú escribes al momento. Digamos que lo hace al vuelo, lo hace en tiempo real. Va interpretando cada línea y la va ejecutando, ¿vale? Lo que tú has escrito. En cambio, el compilador coge el código fuente que tú has creado y en lugar de ir leyéndolo línea por línea, aplica un proceso que se llama compilación y después de ese proceso crea unos ficheros que son ya binarios, que son ya código máquina, normalmente ensamblador, ¿vale? Y claro, después del proceso de compilación, pues eso queda más compacto. Diferencias, ventajas entre uno y otro. Unos cuantos ejemplos para que sepáis por dónde van los tiros. Lenguajes interpretados, pues también se llaman lenguajes de scripting, o se les llama de scripting. A lo mejor no es un término adecuado, pero también se les llama así. Pues JavaScript es interpretado, todos los lenguajes de shell, de scripting. Python también es interpretado. Tiene matices, no es tan sencillo como eso. PHP también, aunque creo que ahora han sacado una versión de PHP que se compila. Lenguajes compilados, pues los más clásicos, ¿no? C sería el gran ejemplo. Diferencias entre uno y otro. Para explicarlo, a mí me explicaron un ejemplo, un símil, que lo encuentro súper útil, ¿no? Pensar en un intérprete o en un traductor, una persona, ¿vale? ¿Cuál es la tarea de un intérprete? Un intérprete, tú traes a una entrevista a una persona que habla en un idioma que no conoces, traes a un escritor ruso, por ejemplo,
que viene a presentar su libro y se pone a hacer una entrevista. Si tú tienes un intérprete al lado que sabe ruso y sabe castellano, pues a medida que la persona rusa va hablando, él va interpretando. Eso sería un intérprete, ¿no? En cambio, un compilador sería la versión del traductor. Es decir, imaginaos que este señor coge su libro en ruso, ¿vale? Y se lo da a un traductor y dice, toma, este es mi libro. El traductor coge, se sienta, y va página por página traduciendo. Evidentemente es un proceso más largo, pero el resultado es mejor porque no está improvisado, no está hecho al vuelo. Esa es la diferencia básica. ¿Ventajas del compilador? Pues evidentemente al haber traducido todo el libro y haber podido revisar y claro, ha optimizado cosas, el resultado es mucho más coherente, es mucho mejor. Y luego ya no depende de la velocidad. O sea, el libro una vez está traducido, la velocidad de ingestión de ese libro ya va a depender de ti, de lo rápido que seas capaz de leer ese libro. ¿Vale? Es lo que pasa con los compiladores. Una vez compilado, es mucho más rápido el programa porque ya depende de tu máquina. De nada más, porque ya está puesto en código máquina. En cambio, si volvemos al caso del intérprete, claro, el intérprete pues va más lento, porque el hombre ruso va hablando en tiempo real y el otro tiene que ir escuchando y traduciendo, escuchando y traduciendo. Y a veces tiene que decirle, para un momento porque no ha acabado, y traduce. Y entonces a veces se salta alguna cosa que dice porque no lo ha cogido todo o porque no le da tiempo a traducirlo, o la persona que está hablando, como está hablando, no ha hecho el pensamiento del todo, y a veces ya sabemos cómo se habla. A veces empiezas una frase y no la terminas porque, bueno, yo lo estoy haciendo ahora constantemente, ¿no? Pues imaginaos si alguien tuviera que estar traduciendo ahora mismo en tiempo real todo esto que estoy diciendo. Pues es bastante difícil y lleva mucho tiempo. Esa es la desventaja. Pero claro, ¿la ventaja cuál es? Es evidente. No necesitas ningún experto, ni ningún tiempo, ni ningún recurso especial. Es decir, necesitas el origen, el código fuente o el hombre ruso y el traductor. Ya está. Irá más lento, a lo mejor. Se enredarán algunas cosas. Algunas cosas no las traducirá perfectas. Pero lo tienes ya. Mañana viene este señor a dar una charla y yo tengo un traductor y se acabó. Claro, de la otra manera, ¿qué tengo que hacer? No, envíame la charla, la leo, lo transcribo todo, lo traduzco. Claro, es diferente. Entonces, ventajas e inconvenientes, pues ese es el caso, ¿no? En los lenguajes interpretados, pues solo necesitas el intérprete. Una vez está el intérprete en la máquina, puede correr en cualquier sitio. En un lenguaje, pero claro, va más lento, porque va interpretando instrucción a instrucción. Este es el caso de JavaScript, pues un clarísimo ejemplo, y el navegador, ¿qué es lo que hace? Interpreta el código línea por línea. En cambio, los lenguajes compilados son más eficientes en ese sentido, porque el resultado ya es código binario, que es código de máquina, por lo tanto es mucho más rápido, pero en muchos casos es dependiente de la máquina. Es decir, claro, cuando tú lo compilas en una máquina, pues estará optimizado para esa máquina, ¿no? Esto pasaba mucho al principio cuando yo empecé a meterme en el mundillo de Linux. Me pasaba que me pasaba versiones de Linux con algún kernel modificado que lo habían compilado, pues sobre todo daba muchos problemas con el sonido. Pues este kernel te funciona en la tarjeta de sonido que tienes tú. Y yo me lo ponía en mi máquina y no funcionaba, porque lo habían compilado en su máquina. Entonces, en cambio, tú cogías ese mismo código que te habían pasado, lo compilabas tú en tu máquina y funcionaba perfecto. ¿Vale? Ventajas e inconvenientes. Bueno, ese es el tema. Quiero nombrar el caso especial o el caso concreto, la particularidad de Java, ¿vale? Java se popularizó mucho en su momento porque quiso coger lo mejor de los dos mundos, lo mejor de un lenguaje interpretado y lo mejor de un lenguaje compilado. Y eso lo hizo gracias a la Java Virtual Machine, la JMV, que os sonará seguro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que he comentado? Los lenguajes compilados, la ventaja que tienen es que una vez compilado un código de máquina, pues funcionan más rápido, suelen ser más eficientes. Pues lo que hizo Java es, bueno, pues voy a coger y voy a crear una máquina yo, ¿vale? Una máquina pequeña. No necesito todo un PC para compilar el código. Solo necesito
un subset, una parte pequeña de un PC, y a eso le llamaron Java Virtual Machine. Es una máquina virtual, es un ordenador virtual muy pequeño que solo se dedica a compilar el código. Cuando tú compilas el código, el resultado binario es capaz de leerlo la Java Virtual Machine. Por lo tanto, tienes la ventaja de los dos mundos. Solo necesitas tener la Java Virtual Machine y ese código irá rápido y bien. Esto hizo que Java se popularizara mucho, porque respecto a C, que era el otro gran lenguaje en ese momento, pues hizo que le diera mucha popularidad y mucho uso. Se usó mucho Java. Y ahora hay muchos lenguajes que están empezando a hacer eso. Hay versiones compiladas de PHP, hay versiones compiladas de Python. Y bueno, básicamente esa es la diferencia. Tampoco es algo que tengáis que estar pensando constantemente, pero bueno, cuando veáis según qué cosas, o cuando estéis intentando debugar, por ejemplo, sabéis que en un lenguaje interpretado estáis debugando directamente la línea de código que habéis escrito, porque está interpretando línea por línea. En cambio, cuando estáis debugando en un código compilado, no estáis debugando vuestra línea de código, estáis debugando la interpretación, o sea, el resultado de la compilación. Eso pasa, por ejemplo, con TypeScript. TypeScript, al añadir tipos, bueno, pues es compilado. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces para debugar es un poco más complicado, ¿no? Bueno, tenerlo en cuenta. Diferencias entre el lenguaje interpretado y lenguaje compilado. Pensar en un traductor y en un intérprete. Esa es básicamente la diferencia. Un intérprete lo tienes que llevar contigo a todos lados. Tú te vas a cenar con el señor ruso, tiene que venir el intérprete. ¿Vale? Eso sí, te da la soltura de no tener de poder hacerlo todo en tiempo real. El resultado no va a ser tan fiel al original, pero funciona, más o menos. Tienes una buena idea de lo que ese hombre está diciendo. El traductor, en cambio, sabes que el resultado va a ser excelente, porque se va a tomar su tiempo, porque lo va a leer varias veces, las veces que necesite para entender la frase en ruso, hasta que encuentre la traducción adecuada al castellano, pero requiere un tiempo y depende de la máquina, en este caso, ¿vale? Es una compilación que el resultado final va a quedar ligado a la máquina donde se hizo la compilación. Pues hasta aquí lo dejo por hoy. Acordad de suscribiros a los diferentes canales, compartid si creéis que esto le puede interesar a alguien, y gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Oh, yes. We have no bananas. We have no bananas today.